Bien, muy buenas noches, estimados colegas, docentes y los que estamos acá siempre con una meta que es seguir compartiendo experiencias. Vamos a compartir esta vez mi pantalla para poder iniciar esta noche con este tema para todos nosotros. ¿Listo? Muy bien. Les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Roxana Hurtado y soy de la especialidad de matemática, especialista durante varios años en el Ministerio de Educación en lo que es formación docente. Bien, entonces vamos a dar inicio. Hoy día vamos a tener un tema sobre lo que es la medida de dispersión, que la vamos a tomar en dos sesiones. Esta primera sesión vamos a hablar sobre lo que es el rango y la desviación media dentro de lo que es la competencia de resolver el problema de gestión de datos e incertidumbre en el área de matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar siempre con toda la predisposición para el trabajo y nuestro propósito hoy día es que juntos vamos a analizar y resolver problemas o situaciones problemáticas sobre rango y desviación media a través del desarrollo y solución de casos. Siempre también mirando algunas nociones básicas que son necesarias para poder resolver justamente esta situación, ¿no? Como ustedes ven acá, tenemos la fórmula o el teorema que nos indica cómo es que nosotros podemos desarrollar una desviación. Entonces, para dar inicio, vamos a ver una primera situación de contexto, ¿no? Que nos dice lo siguiente, ¿no? Cierto dirigente deportivo consultó a 4 estudiantes de su equipo sobre el tiempo y minutos que demora en realizar sus ejercicios de calentamiento y obtuvo los siguientes datos: 2, 4, 6 y 8 minutos. ¿Cuál será la desviación media de estos datos? Entonces, vamos a ver de qué trata la desviación media, ¿no? Y para ello vamos previamente, antes de dar respuesta a eso, recordar ciertas nociones básicas. ¿Listo? Y luego vamos a dar respuesta justamente a esta interrogante. Vamos a iniciar justo solo, que es los tipos de medidas de dispersión, que tenemos dentro de ellas dos grandes grupos, que son las de dispersión absoluta y la dispersión relativa. Dentro de la medida de dispersión absoluta tenemos lo que es rango recorrido y lo que es desviación media para esta sesión. Y luego vamos a hablar en la siguiente sesión sobre lo que es la desviación estándar o típica o la varianza. Y también tenemos la desviación de dispersión relativa, que son los coeficientes de variación. ¿Listo? Entonces, dentro de este marco, vamos a lo que nos compete en esta sesión, que es más o menos ir recordando cómo se define el rango o recorrido. ¿Listo? Y también acá tenemos un ejemplo. El rango o recorrido de una variable estadística es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que nos da una variable cuando se recogen ciertos datos sobre ella. Indica en cierto caso la longitud del intervalo en que se hallan todos los datos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, lo que nos tenemos acá en estos tres casos. Se observan, el caso 1 tiene ahí 6 datos. El menor valor es 1, el mayor es 10. En el segundo caso también tiene los mismos valores mayor e inferior y el tercero igual. Pero observen la gráfica para que ustedes vayan viendo más o menos cómo es esta distribución y por qué se da este trabajo de las medidas de dispersión. Si ustedes observan cada uno de los casos, eh, el tipo de dato que tenemos, si bien el rango es el mismo entre los tres, si restamos el dato mayor menos el dato menor, siempre nos va a dar 9 en cada uno de los tres casos. Pero miren cómo es la dispersión de estos datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1 va aumentando y tiene una curvatura. En cambio, en el caso 2 tenemos un dato que es inicial de 1 y luego el resto que son iguales. Y en el tercer caso, miren la dispersión del rango o de los datos que tenemos en este caso, que hay varios datos con 1 y otro dato único que es con 10. Si bien es cierto, el rango en estos tres casos es el mismo,
vemos que la distribución es totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando tratamos estos parámetros nos presentan bastantes deficiencias en cuanto a la detección de la dispersión de los valores de la población. Entonces, por ello, es necesario que se utilice otras medidas, que son las medidas de dispersión, como es la desviación media, para poder ir calculando cuánto es que se desvía en promedio los datos de la distribución de la media aritmética o de la mediana o de la mode. ¿Y cómo se calcula? Como la media de los valores absolutos de la diferencia entre la media aritmética de los diferentes casos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo para ello, mirando siempre lo que es el rango y la desviación media. Vamos primero determinando y recordando cómo es que nosotros podemos hallar el rango. Es decir, como habíamos dicho, esa distancia que hay entre el mayor valor y el menor valor de unos datos de una variable, ¿no? Acá tenemos, y esta es la formulita, y podemos dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos 5 datos, los ordenamos o ubicamos el dato mayor y le restamos el dato menor, que en este caso sería 10 menos 6. Y establecemos que el rango entre los datos es de 4 puntos o de 4 medidas, ¿no? También hay que recordar que para ver esto de las medidas de dispersión, lo que es la desviación media, hay que tener ciertas nociones previas bien determinadas y recordadas, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto. Ustedes conocen estas rayitas, determinan de que todo número o toda cifra que está entre estas dos barritas significa que su equivalencia va a ser el mismo número sin signo, es decir, positivo, ¿no? Si ustedes observan, si hay un número negativo y le presentamos el valor absoluto, el número sale sin signo o sale siendo positivo. Si el número es positivo, igual sigue el mismo. Si el número es negativo, sea decimal, sea fracción, igual el valor absoluto es el número sin signo, ¿no? O sea, no necesita el signo y se considera como positivo, ¿ya? Entonces, esto es un término o una noción que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar el trabajo. Otro caso que vamos a tener en cuenta es que si ustedes observan esta gráfica, ahí muestra dos poblaciones que se han recogido datos y si ustedes observan, tienen la misma media o promedio, pero la población azul en este caso está mucho más dispersa que la población roja, ¿no? Entonces, para ello es que nosotros podemos utilizar estas medidas de dispersión para que nos centren mejor en los datos. ¿Listo? Recordando esto, entonces, lo que es rango, el valor absoluto, podemos ver también para qué nos sirve la desviación media, ¿no? Cuando comparamos datos, para evaluar la dispersión, es decir, qué tan alejados del promedio está uno u otro dato, también para identificar la variable, la consistencia de esos datos, y en lo que es evaluación de resultados se utiliza para determinar la precisión de esos resultados experimentales, y una desviación media alta señala resultados menos precisos. Ojo ahí, ¿ya? Porque también tenemos que ir identificando cuáles son las ventajas y las desventajas de una desviación media. En cuanto a control de calidad, el uso de la desviación media evalúa la variabilidad de la producción y la calidad de productos, ¿no? Y una alta desviación media indica problemas en la calidad. Entonces, por ahí el uso que nosotros debemos darle a este tipo de información, ¿no? Y en cuestiones de análisis de riesgo, evalúa la volatilidad en actos financieros y una mayor desviación media indica un mayor riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, de que mientras más dispersos sean los datos, entonces la desviación media va a ser más alta y eso implica más riesgo en cuanto a la fiabilidad o confiabilidad de ese promedio, ¿ya? ¿En dónde lo podemos utilizar la desviación media o con qué datos? Con el promedio, la media aritmética, la mediana o la mode. ¿Listo? Entonces, para ello nos sirve, y esto es muy importante porque siempre dentro del enfoque por competencias del currículo sabemos que hay que
dar a conocer como parte de la involucramiento y de la motivación a nuestros estudiantes, es decirles para qué les va a servir lo que van a aprender, ¿no? Y esa es la idea. Bien, otra noción ya para entrar en lo que es la desviación media es ver cómo lo vamos a calcular. 3 simples pasos, ¿ya? El primero es de los datos que nos presenta la variable, ya sea de datos no agrupados como de datos agrupados. El primer paso es encontrar el promedio o la media aritmética de esos valores, que todos ya conocemos que para hallar un promedio es sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de esos datos, ¿no? Así sacamos el promedio. Luego, el segundo paso para hallar la desviación media es encontrar esa distancia que hay entre cada valor de la media y se resta la media de cada valor ignorando el signo negativo, ¿sí? Y luego encuentra la media de esas distancias. Entonces, de cada dato que yo tenga, le voy a restar el promedio y a eso le voy a sacar el valor absoluto. Y una vez que yo tengo de cada uno de esos datos esa distancia, la sumo y ese resultado lo voy a dividir entre el número de datos. Y ese es el punto 3. ¿Ya? Para mayor eh, ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí estos datos. ¿Ya? Tenemos 3, 6 que se repite 2 veces, 7, 8, 11, 15 y 16. Vamos a ver cómo vamos a encontrar la desviación media. Entonces, primer paso es encontrar el promedio o media aritmética, ¿no? Y para ello, entonces, sumamos cada uno de esos datos y lo dividimos entre el número total de datos. Eso ya lo conocemos y nos sale en este caso número 9. Ese es el primer paso. Pasamos entonces al segundo. Se encuentra la distancia de cada valor a la media, ¿sí? Como nos ha salido 9, entonces sacamos esa distancia y le sacamos el valor absoluto, acuérdense. Esa distancia es valor absoluto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso que se ha hecho? Es restar 3 menos 9. Nos sale menos 6, pero como es valor absoluto, siempre nos va a salir el número sin signo. ¿Listo? Para cada uno de ellos, como observan acá en el gráfico, en la tabla, ya se ha sacado todas estas distancias. Ese es el segundo paso que nos dice acá, restar la media, que es 9, con cada uno de los datos o valores. Ese es el segundo paso. Y por último, el tercer paso es encontrar la desviación media de esas distancias. Entonces, lo que se hace simplemente es sumar todas estas distancias y dividirlo nuevamente entre el número de datos que tenemos acá. Lo sumamos, lo dividimos y nos sale 3.75. Entonces, la conclusión es que el promedio o media aritmética de esta cantidad es 9 y la desviación media es 3,75, casi 4. ¿Cómo podemos interpretar esto? Es de que si nosotros nos fiamos con que en promedio nos va a salir 9, hay que tener en cuenta lo que nos decía el enunciado anterior. Mientras más alta sea la desviación media, los datos son menos confiables, ¿no? Mientras más pequeñita sea la desviación media, más confiable será contar con medida de tendencia central como es el promedio en este caso. ¿Listo? Entonces, con esto vamos ahora sí a resolver nuestro caso inicial, ¿no? Ahí tenemos entonces, a ver, cierto dirigente deportivo consultó a 4 estudiantes sobre cuánto tiempo se demora en realizar sus ejercicios de calentamiento. Y sus 4 estudiantes le dicen como respuesta que se demoran 2, 4, 6 y 8 minutos. Entonces, hay que averiguar cuál es la desviación media de estos datos. ¿Listo? Entonces, pasamos a ver cuál será la respuesta. Bien, entonces, mientras nosotros vamos desarrollando y encontrando la respuesta, les doy un tiempito para que ustedes, ya habiendo recordado toda esta parte, lo podamos resolver. ¿Qué tenemos que hacer entonces? A ver, vamos a seguir. Empezamos calculando
la media aritmética de esos datos. Teníamos 4 datos, ¿no? Entonces, el número de datos es 4 y sabemos que para hallar el promedio, ya hemos mencionado, promedio, media aritmética, primer paso, es sumar todos los datos entre el número de datos. Haciendo esto, sumando los 4 datos, tenemos acá que el promedio nos da 5. Ustedes pueden participar, estimados colegas, a través del chat y nos vamos ayudando mutuamente y vamos haciendo las consultas también que consideren necesarias. ¿No? Primer paso entonces para hallar, primero hallamos la media aritmética promedio. Ya nos salió acá que la suma de los datos dividido entre los 4 nos da como promedio 5. Quiere decir que de todos esos datos, en promedio, las chicas o los 4 estudiantes se han demorado 5 minutos en hacer su calentamiento. ¿Para qué le puede servir este dato al docente? Para estimar más o menos los tiempos que se va a demorar en realizar toda una actividad y que los estudiantes tengan un tiempo adecuado para hacer su calistenia. ¿Listo? Entonces, ahora sí, queremos saber cuál es la desviación media. Segundo punto, entonces, aplicamos la fórmula de desviación media. ¿Qué nos dice? Hay que sacar el valor absoluto de cada dato restándole el promedio, restándole la media. Entonces, ustedes observan a cada uno de los datos, le resto el promedio y luego lo sumo. ¿Y entre cuánto voy a dividir? Entre el número de datos que teníamos al inicio y que está acá determinado. Entonces, haciendo las sumas y restas respectivas y dividiendo entre 4, nos da como resultado que la desviación media en este caso es de 2 minutos. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, la respuesta es la letra A. ¿Qué significa esto entonces? De que si el docente toma como que el promedio que se van a demorar los estudiantes en hacer el calentamiento es de 5 minutos y sabe que hay una dispersión de 2 minutos, o sea, puede ser que algunos se demoren 3 o algunos se demoren 7 minutos, entonces él va a poder determinar en mayor amplitud o menor amplitud cuánto es que puede determinar o demorar toda su actividad considerando este tiempo de calentamiento. ¿Listo? Para ello entonces estamos viendo no solamente la respuesta, sino la aplicación y la utilidad de estos datos. ¿Bien? ¿Coincidimos? A ver, los voy a leer si estamos coincidiendo. ¿Ya? Me escriben por el chat, yo lo voy a estar observando. Y hemos dado respuesta a esta primera parte, que es para datos no agrupados, datos pequeños. ¿Listo? Ahora, acá observen, también hay un ejemplo de datos agrupados. ¿Ya? En este caso, tenemos acá los rangos del tiempo. ¿No? La siguiente tabla corresponde a la distribución de tiempo en minutos, que una muestra de operarios de una fábrica demora en armar cierto producto. Y vamos a hallar las medidas de dispersión. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Primero leamos la tabla, ¿no? Acá nos dice que 7 operarios se demoran entre 10 a 20 minutos en hacer el producto. Y así sucesivamente. 15 operarios se demoran entre 20 y 30, 19 operarios se demoran entre 30 y 40, y 9 operarios se demoran entre 40 y 50. Lo primero que se hace acá y que ya está ejecutado es hallar la marca de clase. Y la marca de clase simplemente es sumar los datos y dividirlos entre 2. Por eso es que al sumar esta cantidad nos sale 15, ¿ya? 10 más 20, 30, entre 2 a 15. A eso se le llama la marca de la clase, porque estamos acá en datos agrupados. Entonces se saca el promedio de ese dato agrupado que se le llama marca de clase. Y a ello le multiplicamos el número de operarios para poder sacar el promedio. O sea, en promedio dice que estos 7 operarios se demoran 15 minutos, ¿no? Y así, vamos sacando primero, como primer paso habíamos visto en datos no agrupados, que es cada dato entre el número de datos. ¿De dónde salió 50? Si leemos acá, en este espacio del denominador, lo que hacemos es sumar la cantidad de datos.
Y como son datos agrupados, recuerden que acá está el número de operarios. Entonces se suma. Al sumar 7, 15, 19 y 9 nos da como resultado 50. Quiere decir que hay 50 operarios que tienen estas cantidades en tiempo de demora de hacer el producto. Entonces, por lo tanto, se multiplica la marca de clase por el número de operarios y me va a salir los datos. Datos en tiempo, en minutos, porque eso es lo que se demora. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos acá? Que 7 personas, operarios, se demoran en promedio 15 minutos. 15 operarios se demoran en promedio 25. Y así vamos sacando los datos. Lo dividimos entre la cantidad total de datos, que es 50, y nos sale 30. ¿Qué significa esto? Que en promedio, los 50 operarios se demoran 31 minutos en armar el producto. Ese es el promedio, la media aritmética, lo que nos dice estos datos. Ese es el primer dato para hallar, o el primer paso para hallar la desviación. Si ya tengo el promedio, entonces lo que tenemos que hacer es pasar al segundo paso, que es hallar la suma de los valores absolutos de cada dato con restado del promedio. ¿Sí? Entonces, sacamos acá la desviación media y nos sale 3. ¿Listo? Vamos a ver acá. Observa los datos no agrupados de la serie A y B, en cuál serie los datos están más dispersos. Vamos a ver acá un ejercicio de aplicación. Primero, ver la cantidad de dispersión. Como hemos dicho, esto nos indica más o menos qué tan fiable o no puede ser una medida de tendencia central cuando hay mucha dispersión o menos dispersión. ¿Listo? Entonces, veamos esta serie, ¿no? Observamos estos datos de la serie A y de la serie B y nos dice en cuál de ellos, en cuál de estas series los datos están más dispersos. A ver, observen bien ustedes los datos y vamos a ver cómo es que determinamos esa dispersión a medida de ir desarrollando estas nociones. ¿Ya? Vamos a ver entonces la serie A y la serie B. Observemos entonces las alternativas, ¿no? Tenemos que la serie A y la serie B o están iguales en dispersión. Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, observen que la serie A está 20.3, 20.8, 21, 20.5, 21.1, 20.2 y 20.4. Esos son sus datos, son 7 datos. Y en la serie B también tenemos 7 datos y estos son de 20.9, 20.5, 24, 29.5, 21, 19.1 y 16.4. ¿Qué hacemos primero entonces? Sí, buenas noches, José. Todo este material se les va a compartir, no se preocupen. Así es, no hay problema. Todo esto se comparte, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Sí, sí lo vamos a compartir a través de las personas que están administrando, no hay problema. ¿Ya? Un momentito. Al final entonces lo vamos a compartir. ¿Ya? Ya. A ver. Vamos a ver. ¿Quieren seguirlo? Ah, ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver para compartir la información. Mm, Le mando al administrador que está acá presente y él los comparte al interno para no interrumpir. ¿Listo? A ver, un momentito. Un minutito,
para poder compartir, ¿ya? A ver, entonces voy a salir un momentito de acá. A ver. Quieren, me dice, compartir el material, entonces para ello, permítanme un minutito y lo compartimos, no hay problema. ¿Ya? Un minuto y vamos a compartir con el administrador y él ya se encarga de darles a ustedes. Y así no interrumpimos el trabajo. Listo, ya está. Ya le mandé al administrador y él les va a compartir en un minuto. Listo, seguimos entonces. Tenemos entonces esos datos y vamos a la resolución. ¿Listo? Teníamos estas dos series, el A y el B, y tenemos estos datos. Vamos a hacer una comparación porque lo que nos pide es justamente ver cuál de ellos tiene los datos más dispersos, ¿no? A simple vista ya ustedes lo pueden notar, me pueden ir diciendo también a través del chat, ¿no? ¿Cuál serie es la que tiene mayor dispersión? Creo que me pasé. Ya, listo. Vamos a ir acá. Vamos a salir del amplio para poder trabajar acá. ¿Listo? Ahora sí, vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar juntos. Vamos a insertar un cuadrito y vamos a ir trabajando ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como primer punto para la serie A? ¿Qué nos dice? Mientras van ustedes desarrollando, vamos a ir mirando. ¿Qué dice la serie A? Nos dan estos datos, entonces lo primero que tenemos que hacer es sumar todos estos datos. ¿No? Bien, con la autorización entonces del equipo, ahí está. Ya. Vamos a ampliar entonces. Ahí. Muy bien. Primer paso, ¿no? La dispersión que tenemos que encontrar ahí. ¿Qué tan dispersos son los datos? Podríamos empezar, por ejemplo, midiendo el rango, ¿no? El que estamos trabajando. Creo que cuando lo tengo abierto el archivo no se puede compartir. Por eso le he compartido al administrador y para que ellos le suban al Zoom. No sé si está ahí el administrador, eh, educadocente, que les pueda compartir porque yo lo tengo acá abierto, por eso no carga. Porque sí está en el Zoom, pero no lo puedo cargar. ¿Ya? Entonces, conmigo todos mientras ya lo van trabajando. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Les decía, primero para ver qué tan dispersos son los datos podemos sacar el rango. ¿Y recuerdan cómo sacamos el rango? A ver, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se comparte el rango? ¿No? Simplemente ubicando el dato mayor y el dato menor y estos se restan. En este caso, para la serie A, ¿cuál sería el dato mayor? Ubicamos acá todos los datos y está el dato mayor, a ver, en el puesto número 5, que es el 21.1. Ese es el dato mayor. Le quitamos el dato menor para sacar el rango. Acuerden que este es el rango. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el dato menor en la serie A? Vemos acá los datos
Y el dato menor que estoy encontrando está, a ver si no nos equivocamos, en el puesto número 6, que es 20 puntos. Lo restamos y nos sale que el rango en la serie A, de la serie A, vamos a ponerle así, es, ¿cuánto nos sale, maestros? A ver, utilizamos nuestra calculadora para no equivocarnos o restamos así libremente para poder dar como respuesta ese primer dato. 21.1 menos 20.2. Nos sale 0.9. ¿Listo? Ese es el rango, como un primer dato. Para la serie B, gracias, maestra Zaira, maestro José. Excelente. Y también ahora ustedes me van a brindar para la serie B. ¿Cuál será el rango entonces para la serie B? El rango de B. Ya ustedes seguro ya lo hicieron. Nuestro dato mayor en la serie B, a ver, miren, está en el puesto número 4, es 29.5. Y le restamos el dato menor, que en este caso está en el séptimo lugar, 16.4. Entonces, el rango va a ser de la serie B, ya lo sacaron seguro, ¿no? A ver, ¿quién nos gana? A ver, ¿quién nos gana? A ver, 29.5 menos 16.4. Listo, me ganaron. A ver, ¿cuánto salió? 13.1. Excelente, maestra Sara. Listo, 13.1. Observen ahí, ¿ya? Porque esto es interesante luego para analizar, ¿ya? Esto es sacar rango, es ver la distancia entre el dato mayor y el dato menor. Es la distancia. Observen que en la serie A, la distancia es de 0.9 entre el mayor dato y el menor dato. En cambio, en la serie B, la distancia es muchísimo mayor. Entre el dato mayor y el dato menor hay una distancia de 13.1 puntos. Entonces, por ahí ya tenemos una idea. Ahora sí, vamos a sacar la desviación media, ¿ya? Entonces, primer paso, para cada uno de ellos vamos a trabajar. Entonces, vamos a insertar otro cuadrito y aquí vamos a sacar la desviación media. Primero sacamos el promedio de A, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, para sacar promedio, media aritmética, ¿qué es lo que hacemos? Primero es sumar cada uno de estos datos y dividirlo entre el número total de datos. Si sumamos todos estos datos, a ver, ¿cuánto nos da? A ver, son 7 datos, son 140, más 2 datos acá, 142, y acá tenemos 16, 20, 23, que salen 2 puntos, 143.9, a ver, los sumamos, los veo, a ver, y vamos sumando. En la serie A sumamos todo ello. Si entramos a un Excel, por ejemplo, sería mucho más fácil, ¿no? De ir sumando. Correcto, a ver si me corrigen, es 143.9, a ver, 11, 16, 17, 19, a ver, vamos sumando. 11, 12, 14, 18, 23, más 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 144.3. A ver si me corrigen. Excelente. Y a ese número lo dividimos entre 7. Insertamos entonces el símbolo de la división. Insertamos el símbolo de la división. Acá en símbolos, por ejemplo, acá tenemos la división. A ver dónde está. Por decir acá. O en ecuaciones también, ¿no? Para ir recordando también. Acá está el símbolo de división. Y lo dividimos
entre el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Son estos, 7 datos. Y el resultado ya me dieron por ahí, estaba acá en el chat, ya está, 144,7 o punto 7, 144,3 entre 7. A ver. Nos da 20,61, arredondeando centésimos. ¿Qué es lo que hemos hallado ahí? Hemos hallado la media aritmética o promedio de la serie A. Ese es el primer paso. Ya vamos a anotar acá para que nos salga bien. Vamos a ver. Para hallar la desviación media, entonces, primero que hemos hecho, primer paso, hemos hallado el promedio. Ya está el promedio. Segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer en el segundo paso? Tenemos que hallar la suma de valores absolutos de cada valor de la distancia, para que se les sea más fácil, de la distancia entre cada valor y la media o promedio. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hallar acá. Entonces, cada uno de esos datos, miren. Entonces, ¿qué se hace? Se hace valor absoluto de 20,3 y le resto 20,3 y le resto el promedio que me salió 20,61. A cada uno de los datos le saco ese rango, ¿ya? Si está en decimales o centésimos o décimos, simplemente lo igualamos con cero, ¿no? Y como es valor absoluto, ojo aquí, como es valor absoluto, de aquí vamos a sacar el valor absoluto, es decir, sin signo, le restamos 20,3 o 30 menos el promedio que salió 20,61, que nos sale como valor absoluto 0,31. ¿Estamos? Ojo acá que es suma de valores absolutos. ¿Ya? Esto lo voy a recalcar, lo voy a subrayar, porque este es la distancia del primer valor. Para cada valor hacemos la misma operación. ¿Ya? Para cada valor hacemos la misma operación. Se hace lo mismo para cada valor. Y nos sale entonces, vamos a ver ya la suma. Nos sale, a ver, directo. Vamos a sacar, a ver, ya de cada valor. ¿Listo? De 20,8. A ver. Si ustedes me ayudan, vamos a hacerlo mucho más rápido. Y vamos sacando para cada valor. 20,8 y le resto 20,61. Sale 0,19. Entonces vamos a poner acá todas esas sumas. La primera salió 0,31. La segunda salió 0,19. La tercera, a ver, vamos a seguir restando siempre el promedio que es 20,61, le resto. Como es valor absoluto, no importa que sea minuendo, sustrayendo el promedio, porque de ahí vamos a sacar el valor absoluto. Entonces, el tercer dato es 21,0. Nos sale 0,39. 0,39. El cuarto dato es, al promedio le resto 20,5. Nos sale
0.11. Al que sigue, 21.1, 20.61 menos 21.1, nos sale 0.49. Me van verificando, por favor. Seguimos el que falta, que es restarle al promedio 20.2, que sale 0.41. Y el último también, 20.4, que nos 20.61 menos 20.4, que nos sale 0.21. ¿Correcto? Y a todo esto lo vamos a sumar. Entonces, esto es igual a, sumamos todo ello. ¿Ya? Entonces decimos 0.31 más 0.19 más 0.39 más 0.11 más 0.49 más 0.41 y más 0.21. Toda esa suma nos sale 2.11. Ahí está. ¿Y qué hacemos ahora como tercer paso? Es dividirlo entre el número total. Hasta ahí está la suma de los valores absolutos. Lo que nos falta es dividir esto, lo voy a resaltar, está de amarillito. Esta es la suma de los valores absolutos de esta diferencia entre los datos con el promedio, que fue este. Este es el promedio. Vamos a pintarle otro color. Ahí está. Entonces, lo que hemos hecho, perdón, este es al revés. El promedio fue este de acá. Listo. Entonces, cada uno de los datos le hemos restado de promedio, nos sacamos valor absoluto y nos salen estos resultados. Y tercer paso simplemente es dividir esa suma. Acá. Vamos a dividir esa suma que es 2.11 entre el número total de datos, que eran 7. Ese es hallar la desviación media. Entonces, nos da como resultado que la desviación media de la serie A, dividimos entre 7, nos sale 0,30. Miren, ese es el grado de dispersión de estos datos, ¿ya? De la serie A. Lo mismo vamos a hacer para la serie B. Ah, ahí está. Entonces vamos a hacer ahora para la serie B. Igualito. Su rango ya lo tenemos acá. Y vamos a hallar el promedio. A ver, ahora sí, ¿cuál es la suma de estos datos? Vamos a sumar esos datos y dividimos entre 7 para hallar primero el promedio. ¿Listo? Ahora de la serie B. 29.5 más 21 más 19.1 más 16.4. Sale 151.4. Entonces, como son 7 datos, lo dividimos esa cantidad entre 7 y nos da como resultado el promedio, que es 21 aproximando a las centésimas. El promedio nos sale 21.63. ¿Listo? Este es para la serie B. Ahora sí, nuevamente hallamos el valor absoluto de cada uno de los datos y le resto su promedio, que en este caso sería el primer dato es 20,9 o 90, si desean, menos el promedio, que en este caso es 21.63.
Y así para cada uno de estos datos. Entonces, restamos. Les digo que indistintamente ustedes pueden restar el promedio del dato del promedio, porque al final ustedes sacan valor absoluto. Entonces, al restarle el primer dato al promedio, nos sale que es 0.73. ¿Listo? Y así se hace con todos los datos. Entonces, sumamos nuevamente ese resultado de cada uno de los datos. ¿Listo? A ver, conmigo, cada uno de ustedes, para ir identificando cómo es que se hace esto. El promedio menos el segundo dato, que es 20.5, nos da 1.13. El tercer dato es 24, cuyo resultado nos da 2.37. El cuarto dato le resto al promedio 29.5 y nos sale como resultado de esa resta y ese valor absoluto nos da 7.87. Y el cuarto dato, que es restarle al promedio que salió 21.63, le resto 21 y sale 0.63. Lo hacemos así para asegurarnos, porque al ojo también lo podemos sacar, ¿no? Sale rápido. El quinto dato es restar el promedio 21.63, le resto el dato 19.1, que nos sale 2.53. Y por último, restarle al promedio el último dato, que es 16.4. Nos sale 5.23. Sumamos todo esto, todos estos datos los vamos a sumar para ya justamente el segundo punto, el segundo paso, ¿ya? Que es 0.73 más 1.13 más 2.37. A ver, 1.13 más 2.37 más 7.87 más 0.63, 2.53 y 5.20. Nos da como dato 20.49, miren, ¿ya? Esa es la suma. Ahora, como tercer y último paso, para ya la desviación media de la serie B, ese dato lo dividimos entre 7. ¿Ya? Y nos da como resultado, aproximando las centésimas, 2.93. Ahora ustedes me dirán, viendo la serie A y la serie B, observen aquí, ¿cuál de ellos tiene los datos más dispersos? La desviación media. ¿Cuál tiene mayor riesgo? Mire, en la serie A salió que la desviación media de los datos, o sea que la desviación de los datos era de 3 décimas, menos de un punto. En cambio, la desviación media de los datos acá es de 2.93, casi 3 puntos. Entonces, si analizamos de acuerdo a lo que nos dice el problema, porque acá lo que nos dice el problema es, si observamos estos datos de la serie A y B, ¿en cuál serie los datos están más dispersos? Entonces, si acá nosotros queremos ver, la serie A nos salió 0.30 y la serie B nos salió 2.93.
93. ¿Cuál de ellos tiene los datos más dispersos? Y acá tenemos, ¿no? Es la letra, la serie B. ¿Listo? Entonces, de esta forma lo hemos querido hacer pasito a pasito con ustedes para que vayan viendo cómo es que se desarrolla esta parte. Ahora sí, si hay alguna consulta o duda por el chat, no se preocupen. Y ahora sí vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Un ensayo para cada uno de estos dos ejercicios, que es lo mismo, ya la desviación está. A ver, tengo que dejar de compartir para poder subirlo, porque como está abierto el archivo, no puede subir, a no ser que deje de compartir. O no está acá el administrador, a ver, el anfitrión, por favor, si nos puede ayudar para no interrumpir. Voy a dejar compartir para poder alcanzarles, ¿ya? Voy a cerrar el PPT para que se pueda compartir, si no, no va a subir, ¿ya? Mm, a ver, voy a compartirlo. Ya no lo puedo volver a cargar, dice. A ver. O si alguien me puede dar su número y yo lo comparto por acá. Porque ya le he compartido, pero no lo puedo volver a subir, me dice. Ahí está, creo. Ah, ya, listo. Ahorita entonces, ¿ya? Mientras, voy mostrándoles la siguiente para que vayan resolviendo mientras yo les voy compartiendo, ¿ok? ¿Ya? Listo. Ahí observen mientras yo le comparto a la maestra y ella lo pueda subir, ¿ya? A ver, conforme lo hemos resuelto, ustedes pueden resolver esos dos ejercicios de aplicación para que vayamos viendo cómo es que se da estos resultados, que es aplicación de 3 pasitos simples. Y luego de ello ya podemos ya hacer casos de situaciones problemáticas de aplicación. ¿Listo? Voy a agregarle a la maestra María para poder compartirle por WhatsApp el PPT, ¿ya? Mientras ustedes van desarrollando y me van dando algunos datos, ¿ya? Profesora María. Ya, su número 96 98 17 40 239. Listo. Y ahora lo voy a compartir. A ver, listo. Ya está. Ya le compartí a la profesora. Ahora sí, seguimos. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar
con la resolución junto con ustedes. ¿Listo? A ver, tenemos estos dos ejercicios, vamos a ver la respuesta. Para el primero entonces, ya, como son números sencillos es mucho más fácil aplicarlo, ¿verdad? Entonces conmigo, todos juntos para tener ya la idea de cómo es que se halla la dispersión media y luego ya pasar a hacer casos de situaciones reales, ¿ya? Vamos a insertar aquí para poder resolver. ¿Listo? Ya está. Muy bien. ¿Qué hacemos primero entonces? Ya conocemos, ¿no? Primero sacamos el promedio de los datos. ¿Listo? Ya. Sumamos porque es fácil, a ver. 12, 13, 16, 26, 36. 36 lo dividimos. ¿Cuántos datos hay ahí? A ver. Dividimos entre 6, ¿no? Porque es el número de datos. ¿Sí? ¿Estamos? A ver. 12, 13, 16, 26, 36. Y el número de datos es 6. Entonces, acá el promedio para estos datos nos sale que es 6, ¿verdad? Ese es nuestro promedio. Ese es el primer paso. Acuérdense, son 3 pasitos. O lo podemos reducir en 2, porque en sí es cada uno la suma. ¿Ya? Pero para que no nos enredemos con ello, vamos a sacar la suma de valores absolutos. Ya sabemos de la resta, ¿no es cierto? Entonces decimos, si el promedio es 6, entonces vamos a cada dato a restarle 7 menos el promedio. Entonces, 7 menos 6, ajá, a ver, los leo. Perdón, son 7 datos, me dice, a ver, ¿lo he visto bien? Ah, sí, tiene razón, son 7 datos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos saldría el promedio? Nos saldría 5, a ver, ustedes me dicen, 36 entre 7, 5.14, ¿no? Si sacamos a centésimos. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, cada uno de estos datos, este es el promedio. Esto es lo que hemos encontrado. El promedio es 5.14. Entonces, a 7 le restamos el promedio, a 5 le restamos el promedio y la suma de datos es lo que vamos a sacar a continuación, ¿no? Entonces, la suma de esos valores absolutos sería, a ver, 1.86 más el otro es, a ver, 5, 0.14, sale rápido, al ojo nada más. El otro dato es 1, o sea, 4.14. Como están números fáciles, se puede hacer de manera directa. Le resto 3, sale 2.14. Al otro le resto 6, sale 1.14. El otro dato que es 4, sale 1.14. Y el otro es 10. Restándole el promedio nos sale 4.86. Vamos verificando. ¿Ya? Me ayudan a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. 0.14, 4, 2. Acá me faltaba el otro. 0.86. Ya está. Ahí están los 7. Ya saqué esto, entonces la suma, sacamos la suma de estos datos que es 15.14. ¿Ya? Y por último, el tercer paso, recuerden que es esta suma, dividirla entre el número de datos que es 7. ¿Está? Y nos sale como resultado 2.16. ¿Listo?
Esa es la desviación media. ¿Qué significa entonces esta desviación? Gracias, María. ¿Qué significa? Que los datos, la dispersión de los datos es de más o menos 2 puntos. Si el promedio es 5 entre estos datos, entonces nos dice que puede variar entre 2 puntos hacia abajo y 2 puntos hacia arriba de manera de números enteros hablando. Eso es lo que nos quiere decir, que en esa variación están los datos. De igual manera, entonces, para el segundo, en este caso tenemos acá 10 datos, ¿ya? Entonces, igual sacamos, insertamos uno de estos y sumamos, ¿ya? Damos de una vez el promedio, que ya lo tenemos acá, que es la suma de cada uno de los datos, y lo podemos hacer directa, ¿no? Que hay 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 10, 90. Va a ser 90 entre, ¿cuántos datos hay ahora? Hay 10 datos. Entonces lo dividimos entre 10. Y obviamente el promedio acá nos sale 9. ¿Listo? Ya sacamos el promedio. Ahora, segundo punto. Cada uno de los datos le restamos 9. Entonces, si a 11 le resto 9, queda 2. Le sumo 0 porque 9 menos 9 es 0. Si a 7 le resto 9, promedio y valor absoluto, me sale 2. Aquí sale más rápido porque son números enteros. Si a 3 le quito 9, me quedan 6. Si a 2 le quito 9, me quedan 7. Si a 8 le quitan 9, me queda 1. Si a 10 le quito 9, le queda 1 también. Si a 12 le quito 9, me quedan 3. Si a 15 le quito 9, me quedan 6. Y si a 13 le quito 9, me quedan 4. Entonces, la suma en total es, a ver, 10, 19, 29, 32. Listo. Ahí está la suma. Ese es vamos a poner acá, primer paso, segundo paso. Listo, ya sacamos la suma de los valores absolutos de esas diferencias. Y tercer paso, entonces, esa suma lo dividimos entre el número de datos. Y nos da como resultado 3.2. ¿Listo? Esa es para hallar la desviación media, pero de datos no agrupados. ¿Listo? Ahora sí, cuando observamos esto, volvamos a lo que es la definición, que es lo más importante que nosotros, ¿para qué nos va a servir esto? Justamente para decirnos, por ejemplo, si hacemos un comparativo entre estos dos ejercicios, vemos de cuál tiene mayor confiabilidad. Ojo, en estos datos, el promedio, que es 5.14 en el primero y 9 en el segundo, ¿cuál de ellos es más confiable de acuerdo a la dispersión de sus datos? Recuerden que mientras más dispersos sean los datos, los promedios o las medidas de tendencia central son menos confiables. Entonces, en este caso, el primer ejercicio tiene una desviación media de 2.16 y el segundo tiene una desviación media de 3.2. Entonces, entre los dos, el primero es más confiable porque la desviación media es menor, ¿sí? Mientras más grande sea la desviación media, los datos son menos confiables en relación al promedio o a la medida de tendencia central. ¿Listo? Esa es más o menos la idea de para qué nos sirven estos datos y cómo lo podemos interpretar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a pasar ya a un caso que lo tenemos, por ejemplo, trabajado en una de las pruebas, ¿ya? En una de las pruebas que viene para lo que es ascenso, concurso, ¿ya? Dice lo siguiente. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. El dueño de un gimnasio desea comprar 6 pesas nuevas de 500 gramos. Para ello visita a 2 proveedores y le pide a cada uno
las masas de una muestra de 6 pesas. Se sabe que estas masas difieren mínimamente entre sí y que la media de las masas de cada una de las muestras es de 500 gramos. O sea, en promedio es de 500, pero siempre hay una diferencia mínima. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Sí, ya le pasé a la profesora María, ella seguro lo va a subir. Lo he enviado al grupo, dice. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que le presenta el maestro a sus estudiantes. Ojo que este problema está, como les digo, en una de las pruebas de ascenso de concurso público, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es que lo podemos trabajar. Entonces dice, el dueño le presenta esta situación a sus estudiantes y luego dice, el docente le presenta la masa de 6 pesas entregadas por cada proveedor. Si el docente tiene como propósito iniciar la comprensión de la dispersión de datos, ¿qué acción pedagógica es más pertinente para el logro de dicho propósito? ¿Ya? Observen entonces la situación. Les da el problema que dice que quiere adquirir 6 pesas que pesen en promedio 500 gramos y visita a 2 proveedores. Y cada uno de ellos le da una muestra. Y hay una mínima diferencia entre sí, pero en promedio de 500. ¿No? Entonces, si el docente les presenta a estos estudiantes, dice cómo es que sería el propósito para que sus estudiantes puedan iniciarse en la dispersión de datos. Entonces, acá vienen las alternativas. ¿Cuál de ellas sería la más pertinente? Dice, ¿qué acción pedagógica es pertinente para el logro de dicho propósito? Ya hemos visto lo que es la medida de dispersión, hemos visto cómo se saca el rango, cómo se saca la desviación media, hemos visto también el promedio de datos. Entonces, ahora sí vamos a aplicar todos estos conocimientos en este tipo de situaciones problemáticas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Presentar la fórmula de la desviación estándar, luego pedir que determinen en qué proveedor ofrece pesas cuyas masas tienen menor dispersión. Esa es una alternativa. Solicitar que determinen qué proveedor tiene pesas cuyas masas están más próximas a la media. Luego, preguntar qué proveedor elegirían. Y tercero, la letra C dice pedir que en cada muestra hay en el promedio de las diferencias positivas de cada masa y la media de las masas. Luego indicar que dicho promedio es una media de dispersión. Muy bien. Entonces vamos a analizar, porque no solamente tratamos de dar la respuesta, sino analizar para que esto nos sirva como conocimiento para las próximas situaciones en las cuales podamos aplicar todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, analizamos la alternativa A, viendo la premisa, porque la premisa acá nos dice iniciar. El propósito acá está bien clarito. Ahí está, la letra B, como nos dijo nuestro maestro ya en el chat. Bien. Nos dice iniciar, ¿ya? Pero vamos a analizar por qué es la B. Si nos dice iniciar en la comprensión de la dispersión de datos, entonces si yo ya le presento la fórmula de la desviación estándar y luego le digo que determine qué proveedor ofrece, acá lo que estamos haciendo simplemente es toma una fórmula, aplícala. Eso no es iniciar menos en una noción, en la comprensión de una noción. ¿Listo? Por eso descartamos la alternativa A. Si ya sabemos que la B es la correcta, vamos a descartar la C. Si le pedimos que en cada muestra hallen el promedio de las diferencias positivas y la media de las masas, entonces ahí nuevamente le estamos indicando el uso de algún cálculo rápido y allí no estamos iniciando en la comprensión de la noción. Por ende, la alternativa B que nos dice, solicita que determinen qué proveedor tiene pesas cuyas masas están más próximas al promedio o a la media, ¿no? Y luego preguntar qué proveedor elegiría, porque ahí van a hacer un análisis, ¿no? Entonces van a decir, ah, ya, mire, este proveedor, sus pesas no difieren mucho, en cambio en este proveedor B,
las pesas difieren demasiado, entonces no va a haber una confiabilidad, porque si pesan con una distancia muy extensa, entonces algunas no se van a poder medir bien. Entonces, ese razonamiento es el que cumple con el propósito de iniciar en la comprensión de la dispersión de datos, porque al razonar así, el estudiante se va a dar cuenta de que mientras más eh, homogéneos sean los datos, va a ser mejor el resultado o el promedio. Y por el contrario, mientras más dispersos sean los datos, entonces el promedio va a ser mucho más débil o va a ser menos efectivo. Entonces, ese razonamiento de la alternativa B cumple con este propósito, ¿no? Ese sería entonces muy bien, maestro o maestra Doris, ¿no? Maestro Manuel. La alternativa sería la B. ¿Listo? Como les decía, esto es un problema que viene en la prueba de ascenso, ¿no? Como para ir trabajando, ¿ya? Vamos entonces a un segundo caso. Creo que sí. Ya, bueno, se fue a regresar. Segundo caso. En un negocio se tiene que se ha contabilizado las ventas de un producto durante un periodo de 6 meses, ¿ya? O sea, el primer mes se vendió 41 artículos de ese producto, el segundo mes 46, 69, 60, 52 y 32. Esa es la venta, la cantidad de productos que se vendió cada mes. Y la pregunta es, de acuerdo a esta información, ¿qué dato no le conviene promocionar a este dueño? ¿No? ¿Por qué? Porque mientras mayor o menor sea la desviación media, el dato mayor o la media aritmética, no le va a convenir promocionar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver cuál de ellos sería la alternativa correcta, ¿ya? Veamos la solución. Primero, ya hemos visto, como primer paso es hallar el promedio, la media de estos datos. Sumando cada uno de ellos y dividiendo entre el número de datos, que es 6, nos sale que el promedio o media es de 50. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 6 meses, en promedio, se ha vendido 50 artículos o 50 productos. ¿Listo? Es el primer paso. Segundo paso, ¿cuál es la desviación media de cada una de las ventas? Entonces, como la media es 50, a cada dato le resto 50 y le saco el valor absoluto, ¿sí? Sacando los valores absolutos de cada uno de ellos, nos da como suma 52. Y como tercer paso, ya lo hemos visto, lo dividimos esos 52 entre el número de datos que eran 6. Y nos sale que la desviación es de 8.6, ¿ya? Observen entonces acá, ¿qué dato no le conviene promocionar al vendedor para seguir vendiendo? Valga la redundancia, ¿no? Si él promociona la media aritmética, puede decir, ¿no? Que este producto se ha vendido en promedio 50 mensual y por su calidad, etcétera, etcétera. Si le conviene, ¿no? Porque hay un monto considerable. Le convendrá decirle que ha habido una fluctuación de ventas de casi 9, o sea que en un mes ha vendido 9 menos, en otro mes ha vendido 9 más, o le convendrá dar el dato mayor. Lo que pregunta acá es qué dato no le conviene promocionar. ¿Cuál sería su respuesta, maestros? A ver, ¿qué dato no le conviene promocionar si estuvieran haciendo una propaganda? ¿No? ¿Qué dato no le convendría promocionar? Claro, ¿no? No le convendría promocionar la desviación media, porque si promociona el dato mayor, él puede decir, no, durante estos 6 meses ya ha llegado a vender 69 productos, ¿no? Si le conviene. O si dice que en promedio en estos 6 meses ha vendido 50 productos, ¿no? Pero si promociona la desviación media, en este caso no le convendría porque es alta, ¿no? Es bastante alta en la venta de productos. Muy bien, maestros, ¿no? Entonces, en este caso, también la alternativa sería la letra
B. ¿Ya? Vamos a otro caso. Y nos dice lo siguiente. Una docente ha propuesto el siguiente problema a los estudiantes. Miren, este es el problema. El entrenador de equipo de básquet pretende incorporar a un jugador que sea muy hábil encestando. Se presentan dos candidatos, Juan y Pablo. Para tomar su decisión final, el entrenador considerará los puntos que hagan al encestar en los partidos que enfrentan a los equipos A, B y C. ¿Ya? En la siguiente tabla que ustedes observan ahí se indican los puntos que hicieron al enfrentar a dichos equipos, tanto Juan como Pablo. Ahí están los puntos que ha hecho cada uno en los 4 equipos. El asistente técnico recomendó al entrenador que incorpore a Juan con el argumento de que es el jugador con mayor regularidad en los puntos realizados en cada partido. Explica cuál es la posible medición que consideró el asistente para hacer dicha recomendación. Este es el problema que la docente le plantea a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito que busca lograr la docente con este problema? Vamos a ver las alternativas. La alternativa A dice que su propósito sería que los estudiantes justifiquen el uso de las medidas de dispersión en la resolución del problema. Alternativa B, que los estudiantes fundamenten la pertinencia de la medida de tendencia central elegida en la resolución del problema. O C, que los estudiantes expliquen el procedimiento más eficaz para el cálculo de una medida de dispersión como parte de la resolución de un problema. A ver, analicemos cada una de esas alternativas y los leo en el chat a ver cuál sería la respuesta, cuál sería el propósito que busca la maestra, ¿no? Mientras ustedes responden, vamos analizando el tablero. Miren, los puntos de Juan y los puntos de Pablo. Si sacamos el rango de los puntos de Juan, acuérdense que el rango es la distancia que hay entre el dato mayor y el dato menor, o sea, esa diferencia. En Juan, su dato mayor es 26 y en el dato menor es 23. O sea, ahí su rango de Juan es de 3. Y en el caso de Pablo, su dato mayor es 30 y el menor es 20. Es decir, su rango es de 10. Ahora, si sacamos la desviación media, ¿no? Si sacamos ahí la desviación media, podríamos también analizar. Y justamente ahí lo que dice, ¿no? El asistente recomienda. ¿Y qué es lo que dice al final, en el último párrafo de esta propuesta? Dice que el asistente recomienda al entrenador que incorpore a Juan con el argumento que le es el jugador con mayor regularidad. Lo que pide ahí es explica cuál es la posible medición que consideró el asistente para hacer dicha recomendación. Ojo, miren la habilidad, explica. ¿Ya? Ahora sí, los leo en el chat. ¿Cuál sería la alternativa más adecuada? Vamos a analizar una por una. Que los estudiantes justifiquen el uso de una de las medidas de dispersión en la resolución de un problema. Que los estudiantes fundamenten la pertinencia de la medida de tendencia central elegida en la resolución de un problema. Si vamos a hablar de medida de tendencia central, podría ser el promedio, la mediana o la moda, ¿no? Si sacáramos acá el promedio, tenemos ahí 50, 98, entre 4, más o menos a 24 puntos tanto, como promedio de Juan. Y si sacamos acá el promedio de Pablo, tenemos también igual. Promedio casi es el mismo, ¿no? Pero acá está recomendando por la regularidad en su puntaje. Si ustedes observan, la dispersión entre ambos es mucho más grande, la de Pablo que la de Juan. Entonces acá lo que él está recomendando es en función a la medida de dispersión. Entonces podríamos descartar la alternativa B. Veamos la C.
que los estudiantes expliquen el procedimiento más eficaz para el cálculo de una medida de dispersión como parte de la resolución de un problema. Muy bien, maestra Dora. ¿No? Exacto. Lo que acá la docente, mirando desde el punto de vista del desarrollo de la competencia matemática, nos habla en este caso de explica, ¿sí? En la parte de acá. Entonces, si vamos a explicar cuál es la posible medición que consideró, entonces en este caso, si yo quiero que el estudiante explique, ¿cómo va a explicar? Justificando el uso de esa media dispersión. ¿No? O sea, ¿cómo va a justificar el estudiante? Justamente sacando la desviación media. ¿No? Entonces, por eso es que es la alternativa A. Hemos descartado la alternativa B porque ahí lo que hace es trabajar media tendencia central. Y en este caso, para justificar, no podría justificarse en base a la medida de tendencia central porque es la misma. Y la alternativa C, lo que acá está haciendo no es que explique el procedimiento, sino lo que quiere es que explique la posible medición. ¿Cuál medición sería la más adecuada? No está pidiendo que explique el procedimiento de una medida de dispersión. ¿Listo? Muy bien, entonces acá en este caso sería la alternativa A. Esta pregunta también es una de las que ha venido en uno de los exámenes de concurso público, ¿ya? Para que tengan conocimiento. Un cuarto caso. Miren, acá ya vamos a trabajar con datos agrupados, ¿ya? Habíamos hasta ahorita trabajado con datos no agrupados, ahora sí con datos agrupados. Y vamos a observar esto. Se tiene la siguiente tabla con los datos de edad de pobladores de una urbanización. Entonces acá la edad oscila entre 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y 40 a 50. Y estos son la cantidad de personas. O sea, hay 5 personas que tienen entre 0 y 10 años, 15 personas que tienen entre 10 y 20 años y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que nos dice perdón, acá está, la frecuencia es que una persona tiene. Entonces, X que viene a ser, viene a ser la marca de clase. Entonces, de 0 a 10, habíamos explicado para cuando trabajamos con estos rangos, sacamos el promedio, ¿no? De 0 a 10, promedio 5, de 10 a 20, promedio 15. Esta se le llama también marca de clase. Una vez que sacamos la marca de clase de estos rangos, ahora sí, la frecuencia de los datos es cuántas personas. Quiere decir que hay una persona que tiene en promedio 5 años, 3 personas que tienen en promedio 15, 9 personas que tienen en promedio 25, 6 que tienen en promedio 35 y una que tiene en promedio 45. ¿Por qué sacamos esta medida de clase? Porque estamos trabajando acá con datos agrupados, ¿ya? Entonces, acá nos dice, ¿cuál es la desviación media de dichos datos? Y acá están las alternativas. ¿Listo? Entonces, tenemos acá ya la marca de clase de estos rangos para poder trabajar. ¿Cómo sacamos el promedio entonces? ¿Cuál de ellos sería la alternativa correcta? Vamos a darles el tiempito para que puedan ustedes desarrollar, aunque ya los tiempos nos apremian, vamos a ir trabajando en la solución. ¿Listo? Como se trata de cuadros, acá ya les presento estos datos porque ya es cuestión de fórmulas, ¿sí? Entonces, recuerden, los datos están en rangos de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30. Lo primero que se hace es sacar la marca de clase, que es la X, o sea, el promedio de ese rango. Una vez que yo saco el promedio, tengo la frecuencia, es decir, la cantidad de datos. Por eso acá la suma de las personas es 20, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar la multiplicación de 5, que es la marca de clase, por 1, para ver la cantidad de años, ¿ya? Y al sumar toda esta cantidad de años nos sale 530. ¿Para qué necesitamos eso? Justamente para determinar primer paso, el promedio, ¿no? Entonces, al sumar todos estos datos nos sale 530.
y como el número total de personas encuestadas es 20, nos sale que en promedio todas estas personas tienen un promedio de edad de 26.5 años. ¿Ya? Aquí estamos en el primer caso de sacar la desviación media. Sacamos el promedio, que también se puede trabajar con la letra U, ¿no? La X o la U. Ahora sí, segundo paso. ¿Qué nos decía el segundo paso? A cada uno de estos datos hay que quitarle el promedio. ¿Listo? O sea, a 5 le resto el promedio y saco valor absoluto. Ahí está. A 45 le resto el promedio y me sale el valor absoluto. Y así sucesivamente. Y luego lo multiplico por la frecuencia. Lo multiplico por la frecuencia y me sale la desviación. 139 entre la cantidad de datos, que era 20, y nos sale 6.95. ¿Listo? Ese sería el cuarto caso y esa sería su desviación media, pero ya para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre datos no agrupados? Es que acá primero de los rangos que nos dan sacamos el promedio y esta es la frecuencia. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar ambos para sacar la suma total y poder sacar el promedio. Con estos dos datos sacamos el promedio. Luego, el segundo paso, a cada uno de estos datos le restamos el promedio y luego multiplicamos nuevamente por FI. Nos sale 139, que es la suma de todos estos promedios. Y luego lo dividimos entre 20 nuevamente para sacar la diferencia. Esa es la única diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, la alternativa es la clave C. Y por último, este caso de Javier. Javier registra en una tabla los puntos de sus dos equipos favoritos de básquet en los últimos 10 juegos, según la tabla que se presenta a continuación, ¿no? Este es el equipo 1, este es el equipo 2. Dice, ¿qué equipo tenía un torneo más estable? ¿No? Hay que averiguar cuál de ellos, si el equipo 1, si el equipo 2 o ambos han tenido igual. ¿Ya? ¿Listo? Igual manera el procedimiento. Ahí estamos. Por los tiempos vamos a explicarlo. Iniciaron determinando el rango del equipo 1. Ya saben que es restando el dato mayor menos el dato menor. Ahí está. Y nos sale que su rango de 32 y acá su rango de 32. ¿Listo? Este es del equipo 1, equipo 2. Listo. Ahora sí, el promedio, la media aritmética, es la suma de los datos entre la cantidad de datos, que en este caso es 5. Sumando estos datos nos sale 412 y dividiendo entre 5 nos sale 82.2. Esta es la media aritmética. Y luego a cada uno de estos datos le resto el promedio y nos salen estos datos. Al sumar nos sale 61.2. Una vez que encuentre esta suma, simplemente lo divido nuevamente entre el número de datos, que son 5, para sacar la desviación media y nos sale 12.24. De igual forma con el equipo B. Su rango, miren, su mayor valor es 99 y su menor valor es 60. Miren, ¿eh? Su rango de 39 versus 32. Ahora, nuevamente, sumamos todos los datos, los dividimos entre 5 y nos sale 81.2 de promedio. Para ya la desviación, a cada uno de estos datos le resto la media y me salen estos datos que sumamos, me dan 65.2. Y para ya la desviación media, como ya sabemos, como tercer paso, a esa suma le divido entre el número de datos, que es 5, y me sale 13.2. Entonces, nos dice, ¿cuál de los dos equipos ha tenido un torneo más estable? ¿Qué significa eso de torneo más estable? Es decir, que no ha habido mucha dispersión entre sus datos, ¿no? Si volvemos al anterior, miren, ¿no? Está equipo 1, equipo 2. ¿Cuál es el que tenía el torneo más estable? Entonces, el que tiene una menor desviación media. ¿Listo? Bien, queridos participantes, con esto hemos hecho un repaso de este trabajo y les invito a que
puedan ver esta información sobre cursos que nosotros brindamos para el ascenso de nivel en el área de matemática, con los cuales se puede ver los beneficios que nos aportan, ¿no? Que es la metodología, que es full casuísticas, pero siempre también teniendo como base ciertas nociones que nos permitan justamente llegar a la solución y análisis y reflexión de cada una de estas situaciones. Hay una duración del curso hasta que dure el examen, que es el 24 de noviembre. Las clases siempre son de hora y media, se sube a la plataforma, está grabada para que ustedes puedan acceder. Como ustedes ven, el material, el PPT, también se les alcanza, luego va a estar colgado en la página. Es totalmente gratuita la plataforma. Todos los que participamos acá compartiendo estas experiencias somos consultores, en algún momento hemos trabajado como especialistas del Ministerio de Educación, y todas las clases, como observan, son también en vivo. ¿Ya? El horario, como ustedes observan acá, es por especialidad, por conocimiento pedagógico y nuevamente por especialidad, que son los martes, miércoles y sábados de 7 a 8 y media de la noche, ¿no? Ya que tenemos algunos de los capacitadores que están trabajando. ¿Listo? Entonces, les agradezco bastante su participación y, a ver, voy a tratar de salir y cerrar para hacer un último intento de enviar. ¿Ah? Por otro lado, les agradezco bastante su participación, ha estado muy activa y los invito siempre a seguir trabajando y capacitándonos. Ese es un logro bastante significativo y que ustedes siempre se estén eh, desarrollando en este sentido, ¿no? Ahora vamos a ver si se puede. Listo, el taller ya lo ya envié. Listo, muy bien. Bien, le envié a la maestra María. Vamos a decir la maestra María si lo puede subir acá al chat, por favor, antes de culminar. Y le pedimos también al administrador que nos apoye, que nos apoye en este sentido, o también en la plataforma ustedes lo pueden encontrar. ¿Ya? A ver, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.